Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios les bendiga, amados. Qué bueno que podamos tener la oportunidad, la grande bendición de estar aquí en la casa de nuestro Señor. Vamos a tomar unos minutos, vamos a ponernos en pie. Yo creo que tenemos el tiempo justo, necesario, que el Señor nos permite, y eso es lo más importante, que tengamos presente que el Señor nos permite para nosotros ponernos y tomar nuestra postura de adoradores, de alabar su santo y bendito nombre, tomar nuestra postura como nos corresponde como hijos del Altísimo para buscar su rostro, para adorarle, para alabarle, porque eso es lo que nuestro Padre pide y espera de nosotros. Y no es cualquier adoración, ¿sabe? No es que sus labios emitan algún sonido, no. Él está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por la grande bendición que tú nos das, Señor, de poder estar nuevamente aquí en tu casa, Señor. Aquí, Padre amado, en tu presencia, Padre. Para poder nosotros, Señor, buscarte. Para poder ir como tú nos pides día a día, Señor, intimando en esta relación única que procuramos contigo. Para poder, Padre amado, buscar la transformación de nuestro ser interior. Para buscar llegar, Padre, a tu imagen y semejanza, Señor. Hoy el mundo, muchos se han ido hoy, Padre amado, a celebrar. Nosotros tenemos la dicha y la bendición de celebrarte todos los días. Hoy muchos celebran, le llaman una entrada triunfal, pero el día que te conocimos, tú entraste triunfalmente a nuestros corazones. Y desde entonces, Padre amado, emanan de nosotros ríos de agua viva, que es tu Espíritu Santo, Señor. Mira a aquellos que aún vienen de camino, tráeles con bien, Padre, tráeles con bien. Abre los caminos para que puedan llegarse aquí a tiempo, Señor, para que juntos como un solo cuerpo, Padre, podamos alabarte y glorificarte como tú solo mereces, Señor. Bendice a nuestra hermana Maricel y, Señor, llévale, Padre amado, con bien, para que el devocional que podamos llevar como pueblo suba a tu presencia con olor grato, Padre. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a asumir nuestra postura, mis amados, como adoradores del Dios Altísimo, y gocémonos en su presencia. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Bueno, vamos a comenzar el culto de esta tarde de adoración al Dios Todopoderoso. Voy a leer 2 o 3 versículos. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Así que vamos a tomar nuestra postura de adoradores en espíritu y en verdad, como dijo nuestro pastor. Y vamos a exaltar a una voz como un solo cuerpo, como una iglesia unánime juntos, alabar y exaltar y glorificar el poderoso nombre de Jesús. Adoramos al Señor porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él es fiel, porque Él nos salvó, porque Él nos lavó con su sangre, aleluya. Y damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Vamos a comenzar cantando el himno 53 del himnario de gloria y triunfo. Himno 53, en la cruz.
No sé por qué, pero me siento nerviosa. Pero yo sé que Dios tiene control. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en medio nuestro, es que tiene control de todas las cosas. Así que vamos a cantar el himno en la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se saltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya, te adoramos, Rey. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vida eterna, Abasoa. Ese sacrificio tan grande, consumado es, ese sacrificio terminado, la obra completa, perfecto, ese sacrificio perfecto para nosotros tener redención, vida eterna. Gloria al que vive para siempre. Aleluya, santo, alaba al Señor, hermano. Yo no sé, yo siento el Señor. Mi alma te adora, Señor, gracias porque no nos merecíamos ese sacrificio tan grande que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por tu gracia inmerecida, por ese favor, por ese regalo. Gracias, Señor. Mi alma te adora, por ese que yo te alabo, por ese que yo te adoro, Señor. Mi alma te alaba, Padre, gracias. Vamos a seguir cantando el coro. Unos brazos humildes se abrieron. Póngase de pie, congregación, iglesia, lo que puedan, de pie.
Y dígale al Señor. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los brazos sufrieron y la cruz con su sangre marcharon para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos. Salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes, aleluya, gracias Señor, mi alma te adora, aleluya, aleluya, gracias Señor. Y la cruz con su sangre mancharon para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Aleluya. Gracias Señor por tu amor, tu inmenso amor, tu misericordia nueva cada mañana, aleluya. Ese mensaje de la cruz, santo eres Señor. Mi alma te adora porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿usted entiende eso? Usted puede entender ese sacrificio, aleluya. Pero nos toca a nosotros creer. Amigo que me escucha, este es el día que hizo el Señor para ti, aleluya. Dale tu corazón al Señor. Él te ama, Él te espera con los brazos abiertos, aleluya. El Señor dice en su palabra, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera, aleluya. La misericordia de Dios, aleluya, te alcanza en este día. Amigo que me escucha o visita que está aquí en esta tarde, hay esperanza de Dios para ti. Jesucristo es la única esperanza. Pero tenemos que creerlo, tenemos que creerle al Señor, porque la salvación es por fe, es un regalo, por gracia, pero nos toca a nosotros creer. Así que quédense de pie, hermano, para buscar la palabra.
que se encuentra en Lucas. Gloria a Dios, mi alma te adora, Padre. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en tu nombre, Cristo. Santo eres, Señor. Lucas capítulo 24, del 1 al 12. Lucas capítulo 24, del 1 al 12. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas a estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén, aleluya. Ese es el mismo Cristo que adoramos en esta tarde, porque Él vive, aleluya. Alábelo porque Él vive, hermano. No estamos adorando a un Dios muerto. Él vive, Él resucitó al tercer día, aleluya. Y la tumba está vacía. Él vive, Él vive, Él vive. Voy a llamar a la hermana Waleska, que me va a ayudar a cantar un corito, si está por ahí cerca. Mi hermana Waleska. Próximo corito. Vamos escalando peldaños. Le dije a ella, porque este corito es la primera vez que yo lo canto, me gusta mucho. Y ella lo cantó el otro día y me ministró mucho. Y le pedí a ella que me ayude, porque, ¿verdad? Para que, alabando al Señor unánime juntos, como un solo cuerpo. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar,
recompensa. Viene recompensa, aleluya. Ya no La voy a obediencia trae recompensa, aleluya, gloria a Dios. Pues tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso Puedo escalar. ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. ¡Aleluya! Señor. Viene recompensa, iglesia. Mantente firme en fe. Recuerda que nuestra fe es probada. Y como el oro. Y oro fino abasó. El oro pasa por el fuego, hermano. Pero es necesario, muchas veces es necesario esa prueba. Porque nuestro Padre Celestial, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él nos da la forma como Él quiere, en su tiempo, en su voluntad. A veces no queremos adelantar el propósito de Dios, hermano. Pero es que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Ni su camino son nuestro camino. Ni su tiempo nuestro tiempo. Vamos a guardarle, esperar en el Señor, como dijo el salmista. Esperé a Jehová. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Gracias, Padre, por tu palabra. Te adoramos, Señor. Se me olvidó orar por tu palabra, Señor, pero tu palabra es fiel. Tu palabra, Señor, es verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra nunca torna atrás vacía, Padre. Hace el propósito para el cual es enviada. Te pido en esta hora, Padre, que bendiga a cada vida que se encuentre esta tarde, a cada hermano, Señor, a cada visita. Los que nos escuchan por las redes, por los medios, Padre, que sea tú tratando con cada uno de ellos esa palabra de Dios que tiene poder, que nunca torna atrás vacía, Señor, que rompe las cadenas en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Sana a los enfermos, Señor. Rompe las cadenas, levanta al caído, Padre. Ayuda al débil en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante tu presencia, Padre. Porque hay victoria, Señor, cuando nos humillamos ante ti y somos obedientes, Señor. Porque la obediencia trae la victoria, Padre. Pero muchas veces no nos queremos humillar, Señor. Pero es necesario que nos humillemos para que tú crezcas en nuestra vida, Padre. Y podamos ver los frutos y podamos alcanzar a otros para tu sola gloria y tu sola honra, Señor. Sana a los enfermos, Padre. Te voy a presentar en esta hora, Señor, a mi país, República Dominicana, Padre. Las situaciones que están pasando, no vamos a orar ya por los que murieron, porque ya tú determinaste con ellos, Señor. Pero los que quedaron con vida, te pido, Padre, que sea tú sanándoles, que sea tú libertándoles, que sea tú pasando tu mano sanadora, que trate con cada uno de ellos para salvación de su alma, Padre, y que sean agradecidos a ti, Señor, la oportunidad que tú le diste de salir con vida de ese lugar, Señor, y que testifiquen de tu poder y de tu grandeza en el mundo entero, por la televisión, por la radio, Dios mío, en el nombre de Jesús, por la familia, Señor, fortalece a cada familia que perdieron un familiar, Señor, un hijo, un nieto, un esposo, una esposa, Padre. Yo te pido que seas tú consolando a cada uno de ellos, Señor, y que tú les saques, Señor, de esa prueba y de ese dolor, Señor, en victoria, que te den toda la gloria a ti, Señor, y toda la honra, y que sepan que el poder y la gloria es de Jesucristo. Toda la gloria es tuya, Señor. Socorre a cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Nuestra hermana, ministro Keila. Santo eres, Señor. Mi alma te adora, Padre. Amén. El Señor les bendiga de una manera muy especial. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa celebrando y conmemorando su vida, su muerte y todo lo que resta por hacer en nuestras vidas, porque dice la palabra que Él se fue, pero asimismo volverá. Y le damos gracias al Señor por eso. Y queremos hacer una pausa en esta hora para hacer el recogido de las ofrendas. Vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aquel que pueda dar, amén. El que no pueda dar, amén. Disponga, ¿verdad?, su corazón, lo que Dios ponga en su corazón, y así dar, porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre.
Así que vamos a orar por la ofrenda y vamos a ofrendar conforme a lo que Dios ponga en nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta hora, por este momento, Señor, donde nos disponemos, Señor, a darte, Señor, de lo poco, Señor, y de lo mucho que tú nos has dado, lo poquito que nosotros te podemos dar, Señor. Te pedimos que lo recibas como ofrenda de olor grato hasta tu presencia, porque lo hacemos con el corazón, Señor. Si hay alguno que tiene necesidad en esta hora, sé tú supliéndole, Señor. Sé tú proveyendo, Padre de la gloria, como solo tú sabes hacer, Señor. Te damos gracias por este momento y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Amén y amén. Vamos a cantar el último corito, hermano, de esta tarde para entregar al pastor. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Que las puertas de los cielos sean abiertas, que de virtud mi alma sea llena. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, nombre de Jesús, rompe las cadenas, Señor. Que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas, que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, nombre de Jesús, Cristo rompe las cadenas, aleluya. Y avanza, quema, y rabasoja. Hay poder en Jesús. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Ahora mi alma quema, rompe la cadena, se rompe la cadena en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Santo, 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 santo. Hay poder en Cristo, aleluya, aleluya. Él venció y Él vive, aleluya. Y avanza. Y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo rompe la cadena, Señor. Tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. La puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. En nombre de Jesús. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Ahora díselo al Señor. Hay poder en Cristo, hay poder en Jesús. Él vive, Él vive, Él vive y vive para siempre, aleluya. En nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena.
vida llena. Te adoramos, Rey. Hay poder en Jesús. Alábalo porque Él vive, Él vive, Él vive. Alábalo porque Él vive y vive para siempre, aleluya. Hay poder en la alabanza, aleluya. Resometeos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros huirá. En el nombre de Jesús de Nazaret, Él vive, aleluya. Nuestra hermana Keila, a nosotros. Santo eres, Señor. Mi alma te adora, mi alma te alaba, Señor. Qué bueno es alabar al Rey de Reyes, Señor. Aleluya, qué lindo. Aleluya, le damos gracias al Señor porque podemos adorar en su casa y bendecir su santo nombre y agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos, y todo lo que sigue haciendo cada día, porque dice su palabra que su misericordia se renueva cada mañana. Yo quisiera leer una porción bíblica, no la tiene que buscar. Dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y eso se cumplió, hermano. Eso se cumplió porque el Señor vino y entró por esa ciudad de Jerusalén como un rey, sentado en un asna como los reyes, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la palabra que así como Él se fue, así mismo regresará, pero esta vez no sentado en un asna, sino que viene con autoridad y poder en las nubes. Y allí nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Qué lindo es el Señor, aleluya. Y quiero presentar unas visitas que se encuentran en medio de nosotros. Tenemos a Ana Waleska Mariani, que vino con Ana López. La tenemos por ahí. Amén, bienvenida, Ana. Tenemos a Andrea Bonilla, que vino conmigo. Viene invitada por mí, amén. Ella es una compañera de trabajo, ahora tiene unos nuevos comienzos, pero seguimos, amén, en comunicación. Y Keishla Cruz y Débora Rosario, que vino con Eduardo Ocasio. Dios te bendiga. Y a todas esas visitas que vinieron, le decimos bienvenidos. Que no sea solamente esta vez, sino que puedan seguir viniendo a la casa del Señor. Así que en esta hora tenemos una alabanza, la hermana Waleska, así que vamos a adorar juntamente con ella, porque recuerda, hermano, que Jesucristo cuando vino a Jerusalén, todo el mundo le decía: Hosana al Hijo de David. Y en esta hora nosotros tenemos el privilegio de poder decirle Hosana al Rey que viene en el nombre de Jesucristo. Aleluya, nuestra hermana Waleska Falcón. Bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Nos estamos gozando, ¿verdad que sí? Porque verdaderamente cuando alabamos al Señor con todo vuestro corazón, nuestro espíritu se regocija. Y le damos gracias al Señor porque quizás el mundo celebra una historia, ¿verdad? Aquel que no conoce al Señor se acuerda de una vez al año de que Jesucristo murió en la cruz. Pero aquel que hemos aceptado a nuestro Salvador como, ¿verdad?, su único Hijo, ¿verdad?, y lo hemos recibido a vuestros corazones y nos hemos arrepentido de vuestros pecados, hemos reconocido que aquella muerte en cruz fue para darnos salvación y vida eterna a cada uno de vosotros, ¿verdad que sí, iglesia? Y quiero compartir, dando, ¿verdad?, énfasis a los versículos que vuestra hermana Keila acaba de leer en Mateo 21 también. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
se estará presentando un video y refresquemos aquella escena que fue dolorosa y triste, ¿verdad que sí? Pero a pesar de que fue dolorosa y triste, fue para darnos salvación, iglesia. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, dice en Gálatas capítulo 2. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jubiloso. Si la sabe, esta es una alabanza, una himnología que en pocas palabras nos recuerda la escena de aquella muerte en cruz. Aleluya, gloria al Señor. Jubilosos cantemos gloria y alabanzas al Salvador, recordando la bella historia que el Evangelio nos dio. Y qué alegría cuando cantemos esa historia de grato amor. Nos parece que pronto estamos en los brazos del Redentor y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. Con un beso Judas le entrega y le azotan sin compasión, mas su boca quedó cerrada, no hubo juicio ni maldición. Y cuando lo llevaban preso, todos gritaban en alta voz: matadle, crucificadle, que se hizo Hijo de Dios. Y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermano, la historia de amor. Siglos hace que allá en Judea una escena triste ocurrió. En Samaria y en Galilea todo el pueblo manifestó que aquel hombre que en la cruz se alzaba no era digno de muerte atroz, mas su sangre se derramaba para darnos la salvación. Y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. Esforzaos, seguid valientes, no temáis que el Señor vendrá con sus ángeles para siempre, a su trono nos llevará y reinaremos con él en gloria. Libre estaremos de maldición y proclamemos su bella historia y ganaremos su galardón. Y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. Siglos hace que allá en Judea una escena triste ocurrió. En Samaria y en Galilea todo el pueblo manifestó
que aquel hombre que en la cruz se alzaba no era digno de muerte atroz, mas su sangre se derramaba para darnos la salvación. Y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. Esforzaos, seguid valientes, no temáis que el Señor vendrá con sus ángeles para siempre. A su trono Él nos llevará y reinaremos con Él en gloria. Libre estaremos de maldición y proclamemos su bella historia y ganaremos su galardón. Y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. Y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. Y seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. ¡Aleluya! Cantad, hermano, la historia de amor. No fue en vano. Tenemos la salvación gratuita. Cristo no nos cobró nada, iglesia. Resta de nosotros servirle, adorarle y buscar más de Él. Cuando vemos que la situación se nos hace más difícil, mire, recordemos aquella escena triste que pasó vuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, iglesia. Vuestra hermana Keila, gloria al Señor. Aleluya. Hoy nosotros nos gozamos porque Jesucristo pagó un precio por nosotros. A Él le costó su vida, su sangre, le costó dejar a sus amigos, le costó muchas cosas. Y hoy nosotros nos podemos gozar en el Señor, siendo justificados, siendo salvados, siendo perdonados y siendo galardonados. Y no tan solo eso, hermano, que nos espera allá arriba un galardón en el cielo. Mire todo lo que hizo Jesucristo. Y esa es la historia que nosotros tenemos que llevar. La muerte, resurrección, todo lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y queremos darle un saludo al evangelista Juan Camacho, que se encuentra en medio de nosotros. Aleluya. Si hay algún otro pastor, ¿verdad?, que esté en medio de nosotros. Amén. Queremos hacer unos recordatorios, y es que este martes tenemos Santa Cena y lavatorio de pies, así que recordemos traer la toalla, ¿verdad?, para el lavatorio de pies. Va a ser una experiencia muy hermosa porque lo vamos a hacer en memoria del Señor Jesús. Y vamos a recordar también el evangelismo del próximo miércoles, el 16 de abril, en el Hospital San Francisco a las 10:30. Cualquier duda o pregunta con la hermana Mariceli Hidalgo y con Rosita Pagan. Y vamos a hacer oración por Lizzy, hermana de Madeleine, por salud, y oración por Adriana Cabrera,
la intervienen mañana. Así que vamos a estar en pie y vamos a presentar. Si usted tiene alguna petición, preséntela ahí donde usted está, porque dice la palabra, ¿verdad? Que ¿a quién iremos sino a Él? ¿A quién iremos si solo Él tiene palabra de vida eterna? Amén. Y quiero hacer un recordatorio que hace el pastor. El viernes que viene, recuerden que tenemos culto a las 10 de la mañana porque el jueves no hay servicio. Y el domingo 20 de abril comenzamos a las 10 de la mañana. Así que vamos a orar y recordemos que tenemos una semana hermosa, hermano. Una semana donde no puede ser una semana más. Tiene que haber algo en nuestro corazón donde digamos, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame a ser agradecido contigo, ¿verdad? Porque eso es lo ¿qué más hizo el Señor por nosotros? Así que esta semana, ¿verdad? Que la conmemoramos y recordemos, ¿verdad? Que Él pagó un precio bien alto por nosotros. Así que presentemos las peticiones que tenemos aquí. Usted también presente la petición. Para ahorita cerrar con los anuncios, estaremos dando unos detalles. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Aún tú sigues extendiendo este llamado porque el mundo todavía te necesita, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer ese canal de bendición para las vidas que están en el mundo. Padre, en esta hora te presentamos a Lizzy, Señor. Te pedimos que intervengas en la salud de ella, también Adriana, Señor, que la intervienen mañana. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Interven, Señor, para que tú te lleves la gloria y la honra, Señor, del resultado final, Padre de la gloria. Si hay alguna otra petición, Señor, aquí en estas vidas, en nuestros corazones, Señor, ahí tú la atiendes, sube ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor, y tú la contestarás, sea mañana, sea el jueves, sea el día, Señor, según tu santa y divina voluntad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto sabiendo que tú, Señor, lo puedes hacer y tú te llevarás toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos, y quiero recordarles que además de esos horarios, el martes a las 7, el viernes a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana también tenemos el culto. Por la noche no habrá culto, pero vamos a tener, luego de la predicación, tendremos un compartir afuera para estar todos unidos y seguir celebrando y compartiendo en armonía. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les voy a dejar ahora con el pastor José Cardona para que presente el recurso de esta tarde. Dios les bendiga mucho. Amén, aleluya. Dios les bendiga, amados. A veces vemos escenas, ¿verdad? Que yo digo, uno no se acostumbra nunca a ellas porque recordar el precio que fue pagado en sustitución por lo que nos correspondía a nosotros a veces es difícil. Cuando hablamos del sacrificio del Señor, algo que a mí me toca profundamente es cuando pienso el lugar que dejó nuestro Salvador. Dice la palabra que Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó su lugar en gloria para venir a vivir lo que, y yo lo digo en mi limitada capacidad humana, a vivir la experiencia más horrorosa que puede vivir un ser humano. Y Él hizo todo eso, ¿saben por qué, mi amado? Por usted y por mí, por amor, para darnos una oportunidad. ¿Y por qué yo siempre digo una oportunidad? Porque usted tiene que aprovecharla. El sacrificio ya fue hecho.
Ahora nos corresponde a nosotros reconocerlo y aceptarlo. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. En esta hermosa tarde, comenzando, ¿verdad?, lo que conocemos todos como la Semana Mayor, la Semana Santa, muchos, los que salieron a la calle ayer, se dieron cuenta que ayer estaba el tráfico, el cúmulo, la gente se estaba preparando, porque muchos lo ven como época festiva, otros lo ven como una historia que se narra y se repite, pero nosotros tenemos que recordar siempre y vivir lo que ha sido el máximo sacrificio a favor de la humanidad. Dios, y en el cielo esto se repite todos los tiempos, todo momento. Y nosotros tenemos que vivirlo en el día a día y hacerlo nuestro. Hoy al Señor le plació usar como recurso para traer su palabra a nuestra hermana Iris. Amén. Nuestra hermana Iris Milagros Santos Hernández. Amén. Así que nos corresponde a nosotros ponernos en disposición de escuchar. No escuchar cualquier cosa, es de escuchar y recibir palabra del Señor. Ya ella sabe la responsabilidad que ella tiene como ministro en esta casa de dejarse utilizar. Así que cada cual asuma su responsabilidad, pongámonos nosotros en disposición de ser recibidores. Amén. Nuestra hermana Iris. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia. Mientras escuchaba el pastor y a Keila y el video que se proyectó, yo digo, bueno, Señor, prácticamente ellos como que recogieron todo lo que es parte de la predicación y que yo voy a decir, porque tengo un video muy similar al que presentó nuestra hermana Gualesca, pero como quiera voy a pedir que lo pasen en algún momento dado, porque ahorita estábamos cantando y tratando de ver el video. Ahora vamos a estar observando. Y no es porque lo veamos grotesco, pero es importante porque el ser humano tiende a olvidar los beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hay momentos dados en que nosotros tenemos que hacer como una pausa y detenernos para recordar todo lo que el Señor ha hecho, porque es que el ser humano es así. Inclusive cuando nosotros leemos la palabra de Dios, los evangelios, en los 4 vemos que muchas veces se repiten y en unos se añaden detalles que son importantes y Dios se encargó porque Él sabe que nuestra mente es corta y es limitada y necesitamos continuamente repasar. Y lo leemos en Mateo y lo leemos en Marcos, lo leemos en Lucas y en Juan. Y si te olvidaste acá, pues acá el Señor vuelve y te recuerda lo que es necesario, que cada día recordemos las cosas lindas y maravillosas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hoy precisamente comienza la Semana Mayor y es uno de los eventos que se dan, como decía nuestra hermana Keila, como lo hemos escuchado, es la entrada triunfal que marca la pasión y el sacrificio vicario de Cristo cuando entra a la Jerusalén. Y aunque exactamente lo voy a mencionar, no lo voy a tocar en detalles, pero se dieron muchos eventos y mientras yo iba repasando los distintos eventos, yo veía como Jesús, aleluya, como cuando alguien sabe que va a partir de la tierra y uno hace todos los preparativos necesarios, pues en todos estos eventos que acontecieron, el Señor se encargó de dar como las últimas palabras, los últimos detalles, de dejar todo en orden para que el pueblo supiera qué era lo que acontecía, qué era lo que iba a pasar, pero aún Dios repitiéndole a ellos cuando se encontraron en el momento, no podían entender aún las palabras proféticas que ya se venían diciendo desde muchos años antes de que las vino diciendo el profeta Isaías, que las dijo Zacarías, porque ellos esperaban un rey político, un rey terrenal, no un rey que venía para salvar y para el perdón de sus pecados, y aún en el pueblo hubo mucha confusión. Así que damos gracias a Dios porque estamos conmemorando. Nosotros como creyentes, para nosotros la Semana Santa es todos los días.
porque esa es nuestra vida para con Dios. Pero es importante y es bonito que en momentos como este nosotros hagamos una pausa en favor nuestro y en favor de aquellos que aún no conocen al Señor, que ellos también puedan conocer y saber cuál fue el propósito de Dios y el proceso de Dios para que cada uno de nosotros hoy podamos estar sentados en esa banca alabándole y adorándole, porque es un gran privilegio que nosotros tenemos, que ya hemos llegado al conocimiento del Señor, de experimentar esa nueva vida con Él, de poder cantar salmos a su nombre, de poder reconocerlos en todo, de saber que Él es el Salvador de tu alma y de mi alma, de saber que un día yo estaba perdida en delitos y pecados, pero se abrió mi entendimiento y mis pecados fueron perdonados, y hoy somos alcanzados y lavados por esa sangre, porque a mí no me costó nada y a usted no le costó nada, pero a Él le costó su vida, a Él le costó. Vimos una película y un video y lo vamos a pasar ya mismo, pero eso se queda corto. Eso es una película, pero Cristo de verdad vivió ese vituperio y ese escarnio que fue sobre su vida para que hoy yo pueda estar aquí alabándole y adorándole, y usted también, para que tengamos seguridad en Él, para que tengamos paz, para que tengamos libertad. Oh, qué lindo Espíritu Santo, qué bello tú eres. El tema yo le puse: ¿a qué vino Jesús? Vino a dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos estamos tú y yo. Esta semana, que para muchos es una tradición, es una oportunidad para acercarnos a Él con gratitud y con reverencia a ese Salvador que lo entregó todo. Todo por nosotros. La porción de las escrituras que voy a usar está en Marcos 10, versículo 45. Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Padre amado, y porque podemos venir delante de ti con corazones agradecidos, reconociendo tu inmenso, tu grande amor, Señor, porque fue por amor, Padre, que diste tu vida aun cuando nosotros no lo merecíamos. Pero tu amor es tan grande, Jehová, Basuei, Kembalaya, Anda, Rebe, Sheki, Abasa, que has venido, Señor, Anda, Rebe, Kenda, para dar tu vida en rescate por nosotros. Abre el entendimiento para que nosotros podamos comprender, Padre amado, la profundidad de tu sacrificio. Ayúdanos a no ver esta semana como una tradición, sino como una oportunidad, Jehová, para acercarnos a ti con reverencia y fe. Y que cada palabra, Señor, Abba, Sui, eleva, llama, y cada momento sea, Señor, en tu presencia, nos recuerde todo lo que diste por nosotros, que fue por amor. Que fue por amor, Jehová. Por amor tú mostraste, Señor amado. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por ti, por mí. El amor quedó mostrado no solamente en el Gólgota, Rebe y Quema, Weken de Reshe, Kemba Sueya, oh Rabaso Mai, Shekia Basa Mahaya. Ese amor quedó mostrado desde que Él decidió dejar su trono de gloria, Abba Suey, eleva Shama, para venir a esta tierra a morir por ti y a morir por mí. Qué lindo eres. Gracias, Espíritu Santo. Se pueden sentar. Aleluya. Él fue al Calvario por amor.
al que no conoció pecado, por ti, por mí, se hizo pecado. Eso que él estaba viviendo era lo que tú y yo merecíamos vivir. Sin embargo, Jesús tomó tras sus espaldas el pecado de la humanidad, no el mío, no el tuyo, el de la humanidad completa, a precio de sangre, por amor a ti, por amor a mí. Cuando nosotros leemos las historias bíblicas, unos dicen que fueron los romanos los que lo crucificaron. Otros dicen que fueron los judíos los que lo crucificaron. Anda, rema, shoja. Pero la palabra de Dios dice que nadie le quitó la vida, que Él la dio, porque Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros. Por el determinado consejo de Dios, que hubo instrumentos humanos, que Dios se sirvió de ellos, sí, pero ya eso estaba en la mente de Dios desde el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y allí vimos el primer sacrificio donde se derramó sangre, donde el Señor tuvo que vestir a Adán y a Eva, Dios, porque habían visto la desnudez de su pecado. Y a través de los animalitos que mataron, la sangre iba expiando de manera parcial, no permanente, porque es el Cordero de Dios inmolado, que dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el tuyo y el mío, porque aquello era sombra de lo que había de venir. Pero ha llegado lo perfecto, pero ha llegado el Cordero de Dios que nos ha perdonado para siempre por medio de la sangre del Cordero. Claro, tenemos que cuidar con temor y temblor la salvación tan grande que le costó. Que cada día venga a nuestra memoria, cuando nos estemos desviando para la derecha o para la izquierda. Señor, a precio de sangre te costó a ti para que hoy yo tenga una posición contigo, para que yo tenga un lugar en ti, para que yo tenga y esté sentada en los lugares celestiales, para que Él me haya dado un nombre nuevo, para que cuando suenen esas trompetas, Rebe, quema, vaso, Maya, podamos ser levantados con Él, porque tenemos esperanza de vida. Aquí estamos como pasajeros en tránsito, rema, equiva, soma, prestadito, rema, pero un día esa trompeta va a sonar y tenemos que estar listos para escucharla, porque si estamos listos y en el Espíritu, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Aquí lo que estamos viviendo es pasajero, pero lo que nos va a tocar con Él es por la eternidad. En este mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Pero confiemos, porque como dice la Biblia, Él venció y yo soy más que vencedora en Él. Pero la vida nadie se la quitó. Por amor Él la entregó, por el determinado consejo de Dios, porque ya eso estaba en la mente de Dios, para recobrar, para reconciliar lo que en su origen era de Él, tú y yo. Así que si nos ha amado cuando no lo merecíamos, todavía Dios dice: hay esperanza para ti a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Y esto nos confirma que el camino de la vía dolorosa para Él no fue una tragedia, no fue una imposición, fue una decisión voluntaria llena de amor. Y aunque en un momento dado le dijo a Dios: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Él murió en la cruz como humano, experimentando el dolor de la carne que experimentamos tú y yo cuando somos atropellados, cuando la enfermedad llega. 100% Dios, pero 100% hombre. Y cuando subió a la cruz, subió como hombre. Así que Él sintió la carga del pecado, el dolor, el quebranto, la humillación. Todos los vituperios que vivió en esa cruz la sufrió como hombre. Pero aún así
voluntariamente decidió ir a la cruz por ti. Jesús no fue una víctima de las circunstancias, fue un Salvador decidido que vino a cumplir un propósito de dar su vida por ti y por mí, por amor. Y ese amor no comenzó en el Gólgota, comenzó cuando Él dejó su trono de gloria. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Damos gracias al Señor. Padeció como hombre. Ese amor quedó reflejado en cada escena de la cruz y en cada paso que Jesús dio hacia ella. No fue por casualidad, sino una entrega, no fue un accidente, sino fue redención para ti y para mí. ¿Cómo sabemos eso? ¿O cómo estamos seguros? Porque Efesios 1:7 lo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Fue la pura gracia de Dios, fue el amor de Dios que nosotros hoy podamos tener salvación. Cuando hablamos de la palabra clave que es redención, ¿qué significa exactamente eso? Redención es el rescate divino, es el precio que Jesús pagó para sacarnos de la muerte espiritual y darnos una nueva vida en Él. Este rescate no fue cualquier acto, volvemos, fue un acto de amor, el más grande visto en la historia. Siendo completamente el inocente, fue a la cruz por ti, por mí, y tomó nuestro lugar, llevando la culpa del pecado para darnos entonces hoy la libertad que nosotros tenemos en el Señor. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Quiero traer unos ejemplos de unas diferentes vidas que de alguna manera u otra fueron escuchando sobre la historia de Jesús, para que ustedes escuchen de estos hombres que no necesariamente eran cristianos y conocían al pensamiento que ellos llegaron en cuanto a Jesús. Hay un hombre llamado H. Wells, un reconocido escritor británico, que veía la religión como un obstáculo para el progreso científico y declaró una vez: soy historiador, no soy creyente, pero debo confesar que este predicador sin dinero, Jesús de Nazaret, irrevocablemente es el centro de la historia. Semana Santa, dice la invitación, y se me escapa ahora, Semana Santa, y como dice, más que una historia. Y estos hombres que no conocen de Dios han tenido que reconocer que verdaderamente Jesús sobrepasa a la historia, porque Él es esa historia. Él es esa historia. Y este hombre decía que nunca había visto una persona tan destacada como Jesús. Por su parte, Albert Einstein, siendo judío, dijo: estoy fascinado por la luminosa figura del Nazareno, refiriéndose a Jesús. Wow, Señor, que yo sienta ese gozo, que yo sienta esa fascinación, que yo sienta esa pasión, que yo sienta ese amor, que yo sienta ese celo, que yo sienta Basoja. Oh, mi alma te alaba, porque yo lo puedo amar, porque Él me amó primero, pero el amor de Él ha sido derramado en mi corazón. Entonces, que yo sienta todo eso, que aún gente extraña que no conocen del Señor tienen que reconocer la grandeza de ese Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Que estemos fascinados por ese Nazareno. El líder político y espiritual de la India, Mahatma Gandhi,
expresó estas palabras sobre Jesús. Este hombre, completamente inocente, se ofreció a sí mismo como un sacrificio por el bien de los demás y se convirtió en el rescate del mundo. Esos son esos hombres que no conocen al Señor y están admirados. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos quedar en la admiración de Jesús. Reconocerlo, porque hay que comprender que hay una magnitud espiritual y eterna de lo que Él hizo por nosotros, y es lo que nosotros tenemos que mirar más allá. No nos podemos quedar en una admiración superficial, porque hay un propósito profundo y eterno detrás del sacrificio que Jesús hizo. Que no nos vaya a pasar como cuando Pablo le fue a contar el testimonio del encuentro que él tuvo con el rey Agripa, el testimonio poderoso de cómo Dios se le había aparecido en el camino, se quedó ciego, lo tumbó de la cabalgadura, que el Señor le dijo: Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él le está contando ese testimonio poderoso, así como se supone que hagamos tú y yo, porque en el Señor nosotros tenemos experiencias hermosas cada día y cuando tenemos la oportunidad. Pero ¿qué fue lo que dijo el rey Agripa? Por poco me persuade. O sea que aún a pesar del testimonio poderoso que él le estaba contando de Jesús de Nazareno, de ese que va más allá de la historia, ese hombre no quedó convencido y mucho menos quedó convertido. Pero a nosotros como quiera nos toca seguir llevando la palabra de Dios, porque ese alguien que te la llevó un día es lo que ha hecho que hoy tú puedas estar sentado ahí y yo pueda estar aquí, porque alguien me la dijo, porque alguien me costó un testimonio poderoso. Y como la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ella no retorna atrás vacía, porque ella es viva y ella a su tiempo va a dar su fruto. Y esa palabra que ha dado fruto en cada uno de nosotros la tenemos que seguir llevando para que alguien pueda ser alcanzado. Gloria al Señor. Pero tiene que ir más allá en la vida de nosotros de una admiración. Él tiene que hacerse una realidad en tu vida. Él tiene que nacer de nuevo en tu corazón, como le dijo a Nicodemo, que era un conocedor, era un conocedor de las Escrituras, era un maestro, pero no sabía que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Y el Jesús de Nazaret le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y en pecado. Y el hombre natural no discierne las cosas que son de arriba. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es el que se mueve y el que se quedó como consolador, es el que le va a dar vida a la palabra y al trabajo que tú haces, y lo va a hacer prosperar en el corazón del hombre. Pero hasta que el hombre no nace de nuevo, Rema y Kia Saya, no puede discernir las cosas que son de arriba, porque está muerto. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es lo que trajo la provisión para que el hombre no siga muerto en delitos y en pecado. Hay esperanza, porque en Jesús Él la trajo. Él hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Él la hizo, Él lo hizo ya. Él lo hizo. A nosotros nos toca tomar la decisión de apropiarnos de ese sacrificio y de esa verdad. Hay dos preguntas fundamentales que vamos a responder usando la misma palabra de Dios. Ellas que son espíritu y vida. Ellas que son medicina para tu alma. Ella que es como una espada. Ella que es como un martillo que quebranta la piedra. Esa palabra que es la que hay que soltar y dejar que Dios haga cuando Él quiera hacer y como Él quiera hacer. Pero es la misma palabra que nos contesta a nosotros aquellas necesidades y aquellas respuestas que nosotros necesitamos. Así que, ¿por qué es importante Jesús? ¿Y qué es exactamente lo que Jesús vino a hacer? Muchas respuestas se dan, pero la palabra de Dios, alguien puede decir: pues Jesús vino a salvarnos, y eso es verdad.
Y tiene razón. Alguien puede como decir, como Mahatma Gandhi, puede decir, Él vino a rescatarnos, ¿verdad? En rescate por el mundo, y eso es correcto. Pero ¿qué es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros? Lo vemos, lo sabemos, lo leemos. A veces nuestra fe está por el piso y a lo mejor esas convicciones se aflojan, pero damos gracias al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que es el que hace que nos pongamos sobre nuestros pies, nos levantemos y que sigamos caminando. Si yo voy a decirte de lo mucho que Jesús hizo o quién es Él o de qué se trata, solamente te voy a mencionar unas cuantas cosas. Marcos 10:45, que es mi, por decirlo de esa manera, mi versículo lema o el que estoy usando para traer el mensaje, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y Él demostró en toda su trayectoria mientras caminaba en su ministerio, que verdaderamente Él había venido con un propósito y Él cumplió ese propósito dándole libertad al cautivo, dándole la vista al ciego, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, llevándole la palabra de esperanza, rompiendo cadenas en el hombre. Y Él dijo, yo no vine para ser servido. Y tan es así que el martes se celebra la Santa Cena y el lavatorio de pies. Y cuando en un momento dado Pedro le dijo, ¿y tú me lavas los pies a mí? No, a mí no me los laves. Y el Señor le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Así que él dijo, pues báñame todito, límpiame todito. Y así es que tiene que ser nuestra actitud para con Dios. Y en el último día, dándole enseñanza, como yo le dije, está a punto de partir de la tierra, sigue dando las últimas enseñanzas, sigue dejando sus últimas instrucciones, está dejando todo en orden, como cuando uno sabe que se va a morir. El que sabe que se va a morir, porque el que no sabe que se va a morir, pues puede que le coja de sorpresa. Y como así será la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago, en un abrir y en un pestañear de ojos, pues tenemos que estar preparados como si Cristo viniera hoy. Porque no sabemos ni la hora. Dice que ni aún los mismos ángeles que están allá en el cielo saben la hora en que vendrá el Maestro. Pues tenemos que estar preparados. Pero aún Cristo en el último momento dio ejemplo de servicio, y ahí siendo Él el Rey, siendo Él Dios, siendo Él el Señor, siendo el Todopoderoso Dios, se postró y nos dio ejemplo y seguía trabajando, sirviendo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, Cristo no vino para condenar al mundo. Aunque el hombre está perdido en delitos y en pecados, Él no vino para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Su sacrificio no fue en vano. Soy yo quien decido si me apropio de esa verdad, si me agarro de su mano poderosa, si le doy mi corazón, porque Él no vino para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí, porque todos estábamos perdidos en delitos y en pecados. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando yo no conocía a Cristo, ni tenía vida en abundancia, y no tenía ni felicidad, ni tenía gozo, y Él cambió mi lamento en gozo. Porque cuando estaba llena de rencores y de 20,000 pensamientos, de odio, de amargura, de enojos, de 20,000 cosas, ahí vino Él. Y sin yo saber que esa palabra existía, me la trajo a mi corazón y a mi mente. He cambiado tu lamento en gozo. Y un día yo leyendo así la escritura me encontré que eso estaba ahí escrito. Pero esa palabra que estaba ahí escrita ya Él la había hecho una realidad en mi vida. Porque verdaderamente Él cambió mi lamento en gozo. Él me dijo un día que yo era una casa y sigo siendo una casa. Porque somos tabernáculos de Dios. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios.
porque su espíritu mora en mí. Y me dijo un día que yo era una casa que nadie la hubiese querido ni regalar. Y me la mostró. Toda la mugre que allá había adentro, el pecado, todo lo que representaba esa vida sin venir cuando no tenía a Cristo. Gloria al Señor. Disculpen, que es que me tomo un medicamento que me seca la garganta. Y yo vi la casa, tela de araña, polvo, los espíritus inmundos. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Pero yo la compré. Pero yo la compré a precio de sangre. A precio de sangre la compró. Y hoy esta casa ya no es aquella casa, porque hoy mora, anda, rebelde, amá. Oh, mi alma te adora, Jesús, remasoja. Hoy mora el Espíritu de Dios. Yo no sé si alguien está sentado por ahí que necesita que Dios intervenga en tu casa, en tu vida, rema. Anda, rema, shema. Ese sacrificio de Cristo no fue en vano. Y Él quiere darte vida nueva. Él quiere darte esperanza. Él quiere cambiar tu lamento en gozo. Él quiere romper las cadenas. Cuando yo pienso y dije, Señor, ¿por qué llegué tan tarde a ti? Claro, la palabra dice que Él nunca llega tarde, que Él siempre está ahí. Claro, nosotros hacemos resistencia, porque yo desde que era niña visitaba la iglesia y escuchaba los coritos. Y recuerdo cuando vine la primera vez que me senté ahí en esa primera banca. Dios me dio un manjar, Dios me dio un banquete. Dios me dio todos los cánticos que yo cantaba desde la niñez, rebaiquía. Y cuando me senté ahí sin usar el coritario, sin usar el himnario, yo los pude cantar y Él me dio un recibimiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Que puedas deleitarte en el Dios de tu salvación, que puedas experimentar que Él es el que corona de favores, que Él es el que sacia tu alma de bien, que Él es el que hace todas las cosas nuevas. Y yo canté ese día y desde ese día hasta el día de hoy he servido al Señor. Anda, con luchas, con batallas, porque no es fácil en ocasiones, pero ahí llega la paz de Cristo, pero ahí llega la fortaleza de Cristo, pero ahí llega la provisión de Dios. El Dios que reina y vive, que murió en el Calvario, pero no se quedó muerto. Vino como un bebé, creció, fue al Calvario, pero Él vive y quiere vivir en tu corazón. Quiere ir más allá de lo que es la historia, de lo que es la tradición, de lo que el ser humano conocemos, porque conocemos de Dios por costumbre, por tradición, porque alguien me dijo, pero hoy Él quiere morar en el trono de tu corazón. Oh, Rabashea. Qué lindo, Espíritu Santo. Qué lindo. Él está a la puerta y llama. Y si le abres la puerta de tu corazón y lo dejas entrar, no te vas a arrepentir de lo que vas a experimentar, del gozo. ¿Quién diría que hoy podemos cantarle a Dios? ¿Quién diría que hoy estamos aquí en una congregación? ¿Quién diría que esto es como el aire que tú respiras, que esto es necesario para tu vida? Rema, anda, rema. Cuando yo dije que el evangelio era para las prostitutas, para los delincuentes, para los malos, para los terribles, porque yo me creía buena, pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno, solo Dios. Porque el pecado del hombre, Rey Abasamahaya, es lo que nos mantiene alejados de Él. Pero Él quiere reconciliarnos con Él por medio de su Hijo. Y cuando yo dije que eso no era para mí, yo digo, ¿cómo puede ser que todavía el amor de Dios y la misericordia de Dios, es que la bondad de Dios nos persigue? Es que el amor de Dios nos persigue, es que Él no te va a dejar, es que Él no me dejó hasta que seamos alcanzados, porque mientras el día dure, mientras las trompetas no hayan sonado, hay esperanza para ti y para mí. Abasaya, anda, qué lindo, papá. Mientras el día dure, rema,
Anda, rema, qué lindo, Dios. Haz una sanidad de tu alma, de tu vida completa, Rey, qué lindo, Señor amado. En Juan 18:37 dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él es la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener ese enlace con Dios. Él fue quien pagó el precio. Qué tremendo es Dios, que yo digo, Señor, Él no dejó un espacio vacío, Él no dejó duda, Él no dejó ambigüedades en cuanto a la venida de Él, en cuanto al propósito claro y eterno. Y lo vamos viendo a medida que nosotros vamos estudiando la palabra, en ver este Dios que es tan ordenado, tan orquestado, tan todo, que tiene un plan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que cuando el hombre no tenía esperanza, aquellos que murieron creyendo en aquello que Dios estableció por medio de los sacrificios, poniendo esa fe y esa confianza y cumpliéndolo, Dios honraba eso. Y fueron alcanzados, pero como eso era sombra de lo que había de venir, ahora llegó lo perfecto, que es Cristo, el Cordero de Dios. Y desde el Génesis hasta aquí, para que el hombre no tenga excusa y para que el hombre tenga esperanza en Dios, allá Dios hizo el plan. Si eras de aquella época, pues para el que ponía la confianza y la fe en Él, se montaba en esa bendición hasta que llegó Cristo. Y así nos encontramos. Digo, Señor, gracias por eso. Marcos 10:32 dice, ¿cuál era la situación? Aquí vamos a hablar, porque yo digo, mire, yo estaba leyendo la entrada triunfal, y mientras yo la leía, tenemos un Dios que es omnisciente, tenemos un Dios que es omnipotente, tenemos un Dios que es omnipresente. Cuando el Señor iba rumbo a Jerusalén, le dice a los discípulos que vayan a la aldea que está al frente, a dos, que no sabemos a quiénes de los dos envió, y que van a encontrar un pollino de asna y que lo lleven con la mamá y el burrito. Y yo decía, si el Señor no le dio el plan antes, pues vemos la omnisciencia de Dios. ¿Cómo Dios sabía que esos burritos, que esa asna y ese burrito iban a estar ahí? Pero lo más terrible es cómo esos dos discípulos, sin saber si iban a encontrar o no iban a encontrar o qué iba a suceder, obedecieron al mandato que Dios le dio. No, me pone a pensar en Abraham, cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, que él no sabía dónde iba, porque ese es el plan de Dios, pero en su omnisciencia él sabe lo que va a acontecer y lo que va a suceder. Y ellos fueron, y ¿sabes qué? Se encontraron el pollino y se encontraron el asna. Y si te preguntan, ¿cómo que te estás llevando esto que es mío? Como si se lo estuviesen robando, tú le vas a decir, el Señor los necesita. ¿Qué autoridad? La de Dios. Qué poder que a la palabra de Él responde el hombre. Porque sabes que le dijo, el Señor los necesita, y se los llevaron. Pero eso era necesario que se diera, porque allá había un cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que decía que el Señor iba a ir montado en un pollino de asna para entrar a Jerusalén. Y dice que le tiraron palmas y que le tiraron las alfombras, la ropa, no sé cuántas cosas, porque reconocían que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algunos, porque muchos de esos que le tiraron las alfombras después fueron los que dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque esperaban un rey político, no un rey como el Señor Jesús, que venía no para establecer el reino en la tierra de ese modo, sino para establecer el reino en el corazón, y hasta que Él regrese y vuelva, entonces para establecer su reino aquí en la tierra. Pero esos mismos que no entendieron el mensaje de Dios,
que a pesar de que iban escuchando y que Dios le iba dando las instrucciones, cuando llegó el momento de la persecución, vemos un Pedro que le dijo, Señor, si es necesario que yo muera hasta por ti, yo voy a morir. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar. Vemos un Judas, que era uno de los discípulos, el que metía la mano en la bolsa y robaba, que también, de alguna manera, pecó, negó al Señor, y a pesar de que trabajaba al lado del Señor, no hizo lo apropiado. Ese Pablo que le dijo que él era el Dios y el Señor en un momento dado, ahora lo estaba negando porque estaba mirando con sus ojos naturales, con sus ojos físicos. Y cuando tú miras con los ojos físicos, como miraron muchos de los discípulos, entonces tú te vas a desenfocar de lo que Dios te está diciendo. Cuando Dios te da una palabra de haz esto, haz aquello, ve aquí, ve allá, hazlo, porque el Señor ve donde tú no ves. Él ve el hoy, Él ve el mañana y Él ve el futuro. Y a nosotros solo nos queda obedecer. No importa lo que te diga que vaya a hacer. Si te dice sal de tu tierra, si te dice tráeme aquello, si te dice veas aquello, hazlo como hicieron los discípulos. Firmemente y obedientemente, porque cuando uno analiza mucho las cosas, entonces no hace lo que el Señor le pide a uno que uno haga. Pero en Marcos 10:32, a pesar de que ellos iban escuchando la palabra de Dios, ellos se estaban turbando y tenían miedo, porque ellos estaban viendo la hostilidad que había en cuanto a Jesús. O sea, el desprecio, el menosprecio, la persecución, y ellos iban caminando, pero tenían miedo y estaban asombrados. Y aunque Jesús sabía y iba firme hacia el plan de Dios, ellos vieron la traición, ellos vieron el sufrimiento y finalmente veían que Jesús a donde iba era a la cruz. Y de ahí es que cuando va a la cruz, Pedro, por el miedo de enfrentar a estos líderes religiosos, entonces lo negó. Pero lloró amargamente y se arrepintió, y el Señor lo restituyó, lo levantó a tal punto, ¿verdad?, que fue uno de los líderes bien grandes en el tiempo cuando fue restaurado para aquello que Dios lo llamó. Aleluya. En Mateo 16:16 dice, un día antes Pedro había hecho una declaración poderosa en Cesarea de Filipo cuando afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ante la persecución, ¿qué hizo? Lo negó. Y se cumplió la palabra. Juraría que no lo iba a negar, y el Señor le dijo, antes que cante el Dios omnisciente, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, el Dios que lee mi mente y que escudriña mi mente y mi corazón, que antes que la palabra salga por mi boca, ya, oh Dios, tú la sabes. Pero ese que le había dicho que era el Dios viviente, en el momento del camino al Calvario, allí lo negó. Y cuando yo pienso en lo que el Señor pidió del burrito, la Biblia dice que el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. La tumba donde lo enterraron no era de él. El burrito no era de él. Y siendo rico y siendo dueño de todo, porque se despojó de su trono de gloria, ahora dependía de lo que él necesitara y que el hombre le hiciera provisión. Porque él se despojó de su trono de gloria para venir aquí a morir por ti y por mí. Y hasta la tumba pues se la prestaron. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Qué lindo tú eres, Jehová. Dios es tremendo. Él tenía el título de Marcos 10, 33, 34. Dice que aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, y al tercer día resucitó. Eso se cumplió. Él es el Hijo del Hombre. Él fue entregado a los sacerdotes. Él murió en la cruz del Calvario, pero la Biblia te da esperanza que no se quedó muerto y que resucitó. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. En Mateo 21, del 1 al 11, ahí está la entrada de Jerusalén, ¿verdad? Mateo 5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Jesús no improvisó su entrada a Jerusalén. Cada paso, cada acción se realizaba perfectamente
porque todo eso estaba planeado por el Padre Celestial. Todo estaba cuidadosamente profetizado y anunciado en las Escrituras. Cuando leemos Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y vimos cómo esa palabra se cumplió, y todo lo que se ha cumplido hasta aquí, lo que resta se va a cumplir también. Así que a nosotros lo que nos queda es vivir de manera que cuando suenen las trompetas, como ya le dije ahorita, nos podamos ir con Él, porque lo que resta, si hasta aquí su palabra no ha fallado, si las profecías se han cumplido, todo lo demás se va a cumplir. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas, sino a suplir nuestra necesidad más profunda. El justo porque vivió sin pecado, el Salvador porque tomó nuestro lugar en la cruz, humilde porque se despojó de su trono de gloria y vino a morir en nuestro lugar. Gloria a ese Rey incomparable. Te adoramos y te bendecimos a ti. Apocalipsis 19:11. Cuando Él entró a Jerusalén, Él entró en un pollino de asno, pero cuando Él regrese por segunda vez, o cuando regrese, viene aquí en un caballo blanco, y el que lo montaba, dice la Biblia, Él es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada palabra que ha dado el Señor Jesús, que está escrita aquí, toda se ha cumplido. Entró en el asno y viene en el caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense en qué contraste hay en todo esto. La primera vez vino como el Cordero que quita el pecado del mundo. La segunda vez viene como el león de la tribu de Judá. La primera vez entró en silencio en un pollino, y la segunda vez vendrá como estruendo con poder, acompañado de los ejércitos celestiales. La primera vez fue recibido con Hosana, que Hosana lo que quiere decir es sálvanos. Ahora te rogamos que tú nos salves. Pues yo no sé de qué quería el pueblo que lo salvara, si era del poder político o que verdaderamente salvará sus almas. Pero eso es lo que significa Hosana. Sálvanos ahora, te rogamos, Señor. Es una palabra que se encuentra también en el Salmo 118:5, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te rogamos. O sea, que se cita en el Nuevo, pero es una palabra que la traemos desde el Antiguo Testamento, Dios conectando con el pueblo de Israel desde las escrituras del Antiguo Testamento hasta ese momento. La segunda vez, en Apocalipsis 19:16, dice que en su vestidura y en su muslo lleva escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera vez vino a salvar, la segunda vez viene a reinar, pero también viene para juicio. Viene para aquellos que no han recibido a Jesús y que perdieron la oportunidad de entrar en esas mansiones celestiales y de estar con Él reinando por toda la eternidad. Así que no podemos quedarnos únicamente con la imagen de que Jesús, como el Cristo sufriente, es cierto que es manso y que es humilde, que también es justo y soberano y vencedor, pero cuando regrese no habrá ninguna duda de quién es Él verdaderamente. Ahora nosotros tocamos de oído. Ahora nosotros nos miramos como en un espejo, tratando de entender todas esas profundidades de Él. Pero dice la Biblia que todo ojo le verá, que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. En Marcos 10:35, el malentendido que había en ellos, ¿verdad? En saber, pero este es un rey, ¿cómo es eso? Nos habla de que va a reinar, pero lo van a matar. Nos habla de que va a reinar, pero lo van a crucificar. Nos habla de que va a reinar
no entendemos eso. Y humanamente, pues yo pienso que sí, ¿verdad? Porque era como una palabra contradictoria, pero había que mirarlo con los ojos espirituales para saber qué era lo que el Señor nos estaba diciendo en términos de reinar, porque todo eso se tenía que cumplir. Todo eso se tenía que cumplir. Pero Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y yo digo, wow, cuando el pueblo se desenfoca, hubo un pleito entre unos discípulos que en medio de que Dios le está dando instrucciones, que Dios le está dando profecía de todo lo que va a acontecer, y ellos estaban protestando para ver quién era el que se iba a sentar a la mano derecha y quién era el que se iba a sentar a la mano izquierda del Señor. Dios le está diciendo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero ellos estaban buscando posiciones, pero ellos estaban buscando puestos, pero ellos estaban buscando un lugar y querían asegurarse en qué posición ellos iban a quedar delante del Señor. Se desenfocaron, perdieron la visión de lo que el Señor quería decir. Entonces en Marcos 10, 35 al 37 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una petición egoísta. Qué difícil es cuando tú estás viviendo momentos malos, difíciles, y el ser humano piensa nada más que en él, en lo que yo quiero, en lo que yo busco alcanzar. Yo no veo nada más, solamente lo que yo quiero ver y mis intereses personales. Dios le está diciendo que va al Calvario, que Él vino para servir, no para ser servido, y estos están buscando en qué lugar de posición me acomodo yo con el Señor. Pero eso mismo que pasó allí nos pasa también. Había una desconexión en cuanto a lo que Dios estaba tratando con ellos, al sufrimiento que Él iba a vivir, a todo lo que iba a pasar, y ellos estaban desconectados de la realidad y estaban pensando en posiciones y poder. Pero la gloria que significaba un reino terrenal y autoridad humana puesto en honor y privilegios personales. Ellos estaban buscando gloria de hombre, pero no la gloria de Dios. Así que esto también nos va enseñando de los acontecimientos que se van dando en el camino mientras Jesús iba al Calvario. Y eso no se quedó ahí, porque la madre también estaba envuelta pidiéndole que también los acomodara, ¿verdad? La madre de Jacobo y de Juan, Salomé, se involucró en la petición de los hijos para que los hijos alcanzaran ese lugarcito con el Señor cuando estuvieran en la gloria. Pero Él le dijo, a mí no me corresponde, eso le pertenece al Padre Celestial, decir en qué lugar qué y en qué lugar va quién. Él le dijo, eso a mí no me pertenece, eso le pertenece al Padre, así que yo no tengo parte ahí, yo no puedo hacer nada por ustedes. Mientras ellos buscaban gloria, no entendían el camino que era de la gloria divina, la que era necesaria que Jesús pasara y el sacrificio. Y esto me acuerda como cuando el Señor le está diciendo a Pedro lo que le iba a acontecer, y en un momento dado Pedro le dice, que Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo, que me eres piedra, ¿verdad? Porque hay momentos cuando tú pierdes la visión que no puedes ver qué es lo que Dios quiere tratar. Y el Señor lo tuvo que reprender a Pedro, porque era necesario que Jesús fuera al Calvario. Si Él no iba, tú y yo no estuviéramos cantando aquí. Y esos planes nadie los podía detener, ni el enemigo, ni los discípulos, ni quien fuera, nadie podía detener ese plan del Señor. Así que en Santiago 4:3 dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios y pedimos para nuestra deleite. Y cuando nosotros pedimos de esta manera, estas peticiones van mostrando cuál es la ambición, ¿verdad?, humana, los deseos de tu corazón. Y aunque pidamos, cuando pedimos mal, no creamos que vamos a recibir, porque Dios no lo va a dar. Dice que no vamos a recibir. Claramente Él no lo va a permitir que nosotros lo obtengamos. En Marcos 10:40 dice, pero
el sentarse a la derecha y a la izquierda no es el mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. O sea, que ya eso está estipulado en la mente de Dios y en el plan de Dios, y Él no podía repartir. Aún los dones, cuando nosotros los pedimos, el Señor dice que Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere, que eso le pertenece a Él. Nosotros pedimos, claro que lo podemos pedir, pero a Dios le place si te lo da o no te lo da. Uno no lo deja de pedir, pero Él sabe si te lo va a entregar o no te lo va a entregar. Así que en medio de todo esto que iba pasando, al final del día y de lo que hemos vivido año por año que vamos celebrando la Semana Santa, todas esas palabras se cumplieron. Jesús fue al Calvario, murió, trajo esperanza para ti, trajo esperanza para mí, trajo perdón de pecado, trajo salvación, trajo sanidad, trajo vida, trajo grandes cambios a nuestra vida. Entonces agradecemos a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hará y por todo lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Vamos a orar y a darle gracias al Señor y no olvidemos ninguno de los beneficios que nosotros hemos recibido de Dios. Cada día agradécele y cada día vive para Él. Vive como si Cristo viniera hoy. Que cuando Él llegue te encuentre haciendo así. Que nos encuentre listo y preparado para que nosotros nos podamos ir con Él. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Te damos gracias porque tú eres el Rey eterno, que no buscaste gloria humana, sino que entregaste, Señor, tu vida completa como un acto supremo de servicio y de amor para salvarnos, Señor. Gracias. Tú no buscaste coronas humanas, Señor, tú buscaste la cruz. Tú no buscaste tronos, Señor, tú buscaste el rescate de nuestra alma, Señor. Y gracias, Señor, a eso nosotros podemos cantar, podemos alabar, podemos adorarte. Tenemos paz, Señor, y recibimos bendición tuya, Dios eterno, Dios bueno. Gracias, Señor, si hay alguna vida en esta hora que necesite, Dios mío, la intervención de tu Espíritu Santo, que necesites tú nacer en el corazón de cada uno de ellos, te pedimos que tu Espíritu Santo que convence de pecado se mueva en cada corazón, en cada mente, Señor. Si ellos necesitan la oración, Señor, el altar también está abierto. Te pedimos que no permitas que se vaya de este lugar sin que reciba, Dios eterno, aquello que tú quieres darle, que ya por adelantado en la cruz del Calvario tú lo conquistaste, Señor, porque tú conquistaste la muerte, Dios, porque tú conquistaste el pecado, Dios, porque tú conquistaste, Señor, al enemigo de las almas, Dios, porque por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria tuya, Señor. Pero tú has mostrado tu amor para con nosotros y has traído vida, Dios. Nos queda a nosotros rendir nuestro corazón a ti. Trae un despertar y abre el entendimiento, Dios eterno, para que de la misma manera que nosotros hemos llegado, Señor, también ellos puedan ser alcanzados, que ellos puedan gozarse en el Dios de la salvación, que ellos puedan experimentar tu misericordia, tu bondad, tu amor, que tú puedas romper las cadenas, Señor, que tú derribes las murallas y las fortalezas, que tú deshagas, Dios eterno. Un día tú lo hiciste cuando yo estaba en mi casa, Dios, en medio de una crisis, Dios mío, cuando yo menos me imaginé, tú descorriste el velo, tú abriste mi entendimiento, Señor. Y tú me hiciste entender que era necesario que yo rindiera mi corazón, porque tú traíste ese despertar a mi espíritu que estaba muerto, Dios eterno. Gracias por eso, Dios, porque hoy yo puedo cantarte, puedo alabarte, Dios, y desde ese día que tú me convocaste, que tu Espíritu Santo me inquietó, Señor, desde ese día, desde mi casa, Dios, yo comencé a dar pasos de fe, Señor. Yo comencé a caminar, Dios mío, buscándote dónde hallarte, dónde encontrarte, Dios, porque muchas veces nosotros no entendemos, Señor, y seguimos dando vueltas como el pueblo de Israel, que caminó 40 años en el desierto cuando tú le querías entregar la tierra prometida, cuando tú le querías entregar, Señor, la promesa que tú tenías separado, Señor, y quizás hay algunos que están caminando así en el desierto, dando vueltas y no han podido conquistar lo que tú le quieres entregar, Señor. Así que yo te pido, Dios eterno, que tu palabra que es viva, que tu palabra que es eficaz, que tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que discierne, Dios, que se mete en el corazón del hombre, Dios
eterno. Oh Dios mío, que como palabra viva tú corras en cada corazón y donde quiera ellos se encuentren, tu Espíritu Santo los inquiete, que tú les salves, que tú les libertes, Dios, porque tu sacrificio no fue en vano, Padre. Ay, Dios mío, Señor, si hay alguna necesidad, da paz, da fortaleza, Dios. Señor, provee, Dios, que ellos puedan ver que tú vives, que tú reinas, que tú eres verdadero, que tú eres vivo, que tú eres verdad, Señor. Que te hagas real en su vida, Padre, en el nombre poderoso de Anda, Rema, en el nombre poderoso de Jesús. Anda, Rey, que esa palabra como martillo vaya quebrantando la piedra y que dé su fruto, Dios. Ese fruto digno de arrepentimiento, Dios. Ese fruto, Dios eterno, Abba, que nos hace dignos de ti, Padre. En el anda, Rema, qué lindo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poder de Dios. Y sigue ministrando, Señor, y alcanza aquel que tengas que alcanzar. En el nombre de Jesús, amén. Santo es el Señor. Aleluya. Mantenga sus rostros inclinados. Vamos a ir concluyendo. Pero hay algo que se dijo en esta tarde que vale todo, ¿verdad? Lo recibimos del Señor. Pero hay algo en particular que a mí me tocó. Nuestra hermana dijo, nuestro Señor no vino a buscar gloria humana, no vino a buscar gloria aquí en la tierra. Pero sí vino, cuando hizo su entrada triunfal, sí vino a buscar un lugar en tu corazón. El altar de esta casa siempre está abierto. Si aún no has recibido al Señor, recuerden a la persona que, ¿verdad?, que tiene que escuchar esto. Cristo tiene un interés. Cristo tiene un propósito de morar en tu interior. El asunto es si tú le quieres dar un